¿Cómo andan? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, tenemos que seguir por este camino, me parece que esto da para largo, así que armarse de mucha paciencia. Y bueno, vamos a ver la corrección de los ejercicios. Voy a arrancar por el 7, que ya tengo preparado el gráfico. En el 7 nos da la fórmula de una función que expresa la cantidad de conejos que se introducen en una isla en función del tiempo que me dicen que es en meses, ¿no? Bueno, ahí tenemos la fórmula que está expresada en forma factorizada. Entonces tenemos que aprovechar esos datos. La primera pregunta es en qué mes la población de conejos fue máxima y después nos pregunta cuál es esa cantidad de conejos. Entonces, obviamente el punto máximo es el vértice. Lo primero que vamos a averiguar es la x del vértice, que en lugar de hacer menos b sobre 2a, que es lo que haríamos si la tuviésemos expresada en forma polinómica, acá ya sabemos que las raíces de esta función son menos 10 y 50. Entonces sumamos menos 10 más 50, lo dividimos por 2, sumamos las dos raíces, lo dividimos por 2 y nos va a dar el valor medio, que es por donde pasa la x del vértice. Acuérdense que las raíces siempre son valores simétricos. Entonces la x del vértice en este caso va a ser 40 sobre 2, 20. La y del vértice va a ser la imagen c de 20. Y entonces reemplazamos en la fórmula la x por 20, 20 más 10, por 20 menos 50, y esto nos queda menos 3 por 30 por menos 30. O sea, menos por menos más, 2.700 conejos. La primera... Ya tenemos la respuesta de la primera pregunta, que es en qué mes la población fue máxima, a los 20 meses. Ustedes lo pueden poner con todas las palabras, yo para resumir. ¿Cuál es la mayor cantidad de conejos que lleva a haber en la isla? 2.700. Y ahora nos preguntan cuántos conejos había en la isla a los 5 meses. O sea, tenemos que averiguar f de 5. O sea, menos 3 por 5 más 10 por 5 menos 50. Y en este caso, esto nos queda menos 3 por 15 por menos 45. O sea, nos da 2025, si mal no recuerdo. A ver, vamos a constatar, pero creo que sí, esa es la respuesta. O sea que f de 5, o c de 5, es 2025. Bien, ahora nos pregunta en qué momento se extingue la población, ¿no? A ver. Si se extingue en algún momento la población, entonces obviamente la población se extingue a los 50 meses, ya lo sabíamos desde el principio, o sea que la respuesta D es a los 50 meses. Después nos preguntan en qué momento se registraron en la isla 2.400 conejos. Fíjense que yo hasta ahora quiero destacar que en todo momento trabajé con la forma factorizada. Y está bueno que lo hagamos así. O sea, no es que yo arranqué desarrollando la propiedad distributiva para después aplicar la fórmula resolvente para buscar las raíces. No hice eso. O buscar la x del vértice después haciendo menos b sobre 2a. Es más, si a mí no me hicieran la pregunta E, que es la que hicimos ahora, no necesitaba en ningún momento desarrollar. También tengan en cuenta que las imágenes se encuentran mucho más rápido cuando usamos la forma factorizada. También nos preguntaban al final de todo, cuántos conejos se introducen en la isla. En la isla se introducen, tenemos la pregunta E y la pregunta F.
1500, que es lo que se calcula siendo C de 0. Bueno, acá era C, ¿no? De 5. C de 0, reemplazamos y nos da 1500. Con estos valores, ahora voy a calcular en qué momento había 2400 conejos. Pero para mostrarles el gráfico antes de borrar esta parte, fíjense que acá lo más importante es elegir una escala conveniente para que el gráfico resulte mejor. Sobre el eje X van a ir los meses, como son 50, bueno, no es tan complicado. Y sobre el eje Y tenemos que llegar hasta el 2700. Y a mí me interesa también poder visualizar bien el 1500, que es el valor que toma la función en el momento cero. La cantidad de conejos que se introducen en la isla, ¿no? Que sabemos que son 1500. Entonces, en estos casos lo que les conviene hacer es buscar un divisor común entre 1500 y 2700, obviamente que son muchos, y yo encontré uno relativamente grandecito, pero no tampoco tan grande, que fue el 300. Entonces, si voy de 300 en 300, acá en el quinto lugar tengo el 1500, en el noveno lugar tengo el 2700, porque 9 por 300 me da 2700, y acá 300 por 8 me da el 2400. Y de esta manera me queda un gráfico armónico, ¿no? O sea, en el momento cero se introduce 1500, el punto simétrico, que es a los 40 meses, tengo la misma cantidad, la X del vértice es 20, 2700, y a los ¿en qué momento se registran 2400 conejos? Bueno, para esto tenemos que borrar, a ver, voy a borrar esta parte, y ahora sí no me queda otro remedio que desarrollar, porque acá tenemos que igualar la función a 2400. Entonces vamos a decir, queremos que la cantidad de conejos sea 2400, y la manera de resolver esto, sí o sí, para poder introducir este 2400 en la fórmula, es desarrollando. Entonces hago menos 3 por x al cuadrado, menos 50x, más 10x, menos 50 por 10, 500. O sea, nos queda, esto equivale a tener menos 40x, ¿no? Entonces me queda menos 3x cuadrado, menos por menos más, 3 por 4, 12, 120x, y menos por menos más, 3 por 500, 1500. Esta sería la fórmula de la función expresada en forma polinómica. Y esto yo quiero que sea, en un momento determinado, 2400. Entonces, para averiguar en cuánto tiene que valer la X para que todo esto sea 2400, pasamos el 2400 restando y nos queda una ecuación cuadrática más 120x, y acá nos queda más 1500 menos 2400, nos queda menos 900. Resolvemos esta ecuación cuadrática, la podemos resolver con la calculadora, y nos da que esto ocurre cuando x es 10 o cuando x es 40, ¿no? Entonces, a los 40 meses, a los 10 meses y a los 40 meses, en esos dos momentos, la población de conejos, fíjense, es 2400. Ah, no, acá no, perdón, acá me equivoqué. A los 10 y a los 30. ¿Cómo me doy cuenta de que me equivoqué? Y porque tenía que ser el valor simétrico, ¿no? A la misma distancia de la X del vértice tenían que estar estos dos valores. Perdón, acá era 30 entonces. ¿Sí? Bueno, y con esto tenemos el problema 7. Vamos a pasar ahora al problema 6. En el problema 6, borramos un poquitito, tenemos, nos dan una fórmula que expresa. Bueno, en cualquier momento voy a hacer un agujero en la pared yo, ¿no? En el problema 6 tenemos una fórmula que nos permite determinar R de B, el rendimiento de un vehículo, en función de la velocidad a la que
se desplaza. Esa fórmula es menos 1 sobre 400 por la velocidad al cuadrado más 2/5 por b. Y nos consideran que b, o sea, b, va a estar comprendida entre 0 y 180. Esto habla del dominio de la función en el contexto de este problema, los valores que toma la variable independiente. Bien, entonces, nos pregunta durante cuánto tiempo, mejor dicho, para qué valores de b el rendimiento aumenta, y después también podemos agregar para qué valores de b el rendimiento disminuye. En primer lugar, tengamos en cuenta, interpretemos lo que nos dice el problema. O sea, ustedes piensen, un automóvil, según la velocidad a la que va, es el consumo de nafta, ¿no? O sea, si va más despacio, si uno va en la ciudad despacito, frenando, arrancando, el auto consume mucho más que si va a una velocidad constante. Bueno, acá, suponiendo que la velocidad es constante, el rendimiento va aumentando a medida que la velocidad aumenta hasta llegar a un valor máximo, y a partir de ese valor, si supera ese valor, si uno va muy rápido o va más rápido a determinado valor para este automóvil, el rendimiento empieza a disminuir. ¿Qué significa eso? ¿Que el rendimiento disminuye o que el rendimiento aumenta? Y bueno, significará que va a recorrer más kilómetros o menos kilómetros por, perdón, si digo bien, por litro. Entonces, en este caso nos preguntan cuándo el rendimiento aumenta. Bueno, claramente esta va a ser una función donde acá lo que queremos averiguar es la x del vértice o la b del vértice, ¿no? Porque acá nuestra x es b. Entonces esta b del vértice, en este caso sí, lo vamos a calcular con menos b sobre 2a, porque la tenemos en forma polinómica. Y en este caso, esa velocidad, que es la que corresponde al vértice, va a ser menos b, menos 2/5, sobre 2 por a, 2 por menos 1 sobre 400. Y esto nos da que la velocidad del vértice, que corresponde al vértice, es de 80. O sea, cuando el auto va a 80 km por hora, el rendimiento del auto es máximo. ¿Cuál es la y del vértice? O sea, el rendimiento cuando la velocidad es de 80 km por hora. Reemplazamos en la fórmula, hacemos las cuentas, y esto nos queda 80 al cuadrado más 2/5 por 80. Acuérdense que este término va a quedar siempre negativo, porque lo que se está elevando al cuadrado solamente es el 80. Bueno, y esto nos da 16. O sea, el rendimiento del auto va a ir aumentando. No me piden el gráfico, así que no lo voy a hacer acá, pero pensemos que el rendimiento del auto va a ir aumentando para una velocidad desde 0 hasta 80, o sea que de 0 a 80, la velocidad aumenta, el rendimiento aumenta. A partir de los 80 km por hora, el rendimiento disminuye. Acá de 0, acá aumenta el rendimiento, y de 80 a 160, porque obviamente el punto simétrico va a ser el punto 0, 160, va a disminuir. Después nos preguntan cuál es el rendimiento máximo, y bueno, el rendimiento máximo es se produce a los 80 km por hora, cuando la velocidad es de 80 km por hora, y el rendimiento máximo es de 16 kilómetros por litro. Cuando el auto va a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Bien, bueno, y creo que ya con esto contestamos todo, ¿no? Bueno, gente, como siempre, lo miran, tratan de entenderlo lo mejor posible. Si hay alguna duda, súbanla como comentario que vea toda la clase. O sea, donde tienen trabajo en clase, ahí figura la posibilidad de hacer algún comentario. Súbanlo ahí, así yo puedo ver esa pregunta más rápido y contestarle a todos. Bueno, gente, les mando un beso enorme, cuídense mucho. Hasta la próxima.